la bienvenida también, ¿verdad? Ojalá que nos acompañen a través del mensaje por mi hermano, ¿verdad? Y mi sobrino, por Welner Ramírez. Feliz sábado, hermanos. Dios les pueda bendecir en esta mañana. Le doy muchas gracias a mi tío Gustavo por la invitación. Como él dijo, habíamos pasado bastante tiempo ahí queriendo coordinar una fecha para poder venir por acá. Yo sé que por ahí algunos meses también el hermano Ariel me había llamado, pero lastimosamente esa misma fecha nosotros tuvimos campamento con los conquistadores, así que no pude estar por acá, pero gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes en esta mañana. Como dijo mi tío, hace ya algún tiempo nos venimos por acá, algunos años creo yo ya. Así que, como ustedes ven, los años pasan. Así que, pero damos gracias a Dios porque Él nos da el don de la vida y nos permite servirle. Así que es un gusto poder estar con ustedes, saludarles, ver caras conocidas y también caras nuevas, que también eso es bendición de nuestro Dios. Yo me acuerdo cuando veníamos ahí a la Chelsea y estábamos con ustedes ahí algunos sábados y hoy están acá, pero gracias a Dios porque siempre Él provee un lugar para adorarle, ¿no es así? Así que en esta mañana pues también recibo un saludo de mi papá. Yo sé que él estuvo por aquí hace algunas semanas. Él no nos pudo acompañar esta vez porque está en otro estado, pero reciban también saludos de su parte. Y así que en esta mañana, mis hermanos, es un privilegio para mí nuevamente estar acá para traer su palabra. Antes de abrir la palabra de Dios esta mañana, les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor, y te agradecemos por tus bendiciones. Pedimos, Señor, humildemente el perdón de nuestras culpas y pecados. Señor, somos seres imperfectos, cometemos errores, pero, Señor, tú nos provees de tu gracia y tu misericordia y tú nos limpias. Pedimos, Señor, que tu presencia esté en este lugar, que tu Espíritu acampe aquí con nosotros, que esté con nosotros y que el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón y de nuestra mente. Señor, que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas, Señor, en esta mañana, que se puedan escuchar y que puedan llegar a cada oído, Señor, que esté atento a este mensaje. Bendícenos, Señor, y guárdanos al abrir tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, cuando nosotros nos encontramos en un momento de decisión en nuestra vida, y es una decisión que pueda cambiar el rumbo de hacia donde nosotros nos dirigimos, ¿qué es lo primero que se nos viene a nuestra mente? Puede ser que nos preguntemos ¿en qué me beneficia esta decisión a mí en mi vida personal? O tal vez si tiene algo que ver con lo financiero, decimos ¿cuánto nos va a dejar esta decisión? Y nos encontramos con diferentes decisiones en nuestra vida, a lo largo del caminar de nuestra vida. ¿Será que nos preguntamos que si esa decisión le agrada a Dios o si nos trae algún beneficio? Cada decisión en nuestra vida, y más así las que son de más importancia, son o de gran bendición o también pueden traer una gran consecuencia. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Así que Jesús, por medio del libro de Mateo, nos enseña qué es lo que debemos hacer antes de tomar una decisión. Pero en esta mañana quiero que nosotros veamos un grupo de personas al cual se les presentó una decisión y también a otros personajes más adelante también. Pero para recalcar por la primera parte, que veamos la diferencia entre ser sabio y ser inteligente. Para resaltarles un poquito y ir más adelante por cuestiones del tiempo, para no tomarnos mucho tiempo en esto, si nosotros regresamos al Génesis, a la historia de Noé, tenemos la población en ese tiempo. Se dice que de estas personas
eran extremadamente fuertes, eran personas grandes, personas altas, personas con un físico muy superior al que nosotros tenemos hoy en día. La expectativa de vida de estas personas rondaba los 900 años. Imagínense ustedes si nosotros pudiéramos lograr vivir 900 años. Hoy en día nos asombramos y nos maravillamos cuando vemos una persona que llega a los 90, a los 80 tal vez, o hasta aún a los 70. El promedio de vida hoy no es tanto como el que existía en aquel entonces. También se dice que estas personas, como tenían también tanta edad, eran personas muy inteligentes. La capacidad cerebral de estas personas era mucho mayor que la que tenemos hoy en día. La hermana White, en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 69, para aquellos que lo quieran buscar, dice de estas personas que si pudieran compararse con los antediluvianos de la misma edad, los más ilustres eruditos de nuestros tiempos parecerían muy inferiores en vigor mental y físico. A medida que se acortó la vida del hombre y disminuyó su vigor físico, también se minoró su capacidad mental. Hoy día hay hombres que dedican al estudio un periodo de 20 a 50 años y el mundo se llena de admiración por sus éxitos. Pero qué limitados son estos triunfos cuando se los compara con los de aquellos hombres cuyo vigor físico y mental se desarrollaba durante siglos. Así que podemos decir que al tiempo de Noé, los hombres, podemos decir que eran inteligentes, ya que tenían una avanzada edad. Pero, ¿podemos decir que ellos eran sabios? Esa es la pregunta. Eran inteligentes, pero eran sabios. ¿Cuál es la diferencia? El inteligente tiene el conocimiento, pero tal vez no sabe utilizarlo. El sabio sabe utilizarlo y sabe ponerlo en práctica. Hay una pequeña historia. Habían dos discípulos de un maestro. Y le preguntaron, ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría? Al cual el maestro responde, bueno, para saberlo, mañana temprano ustedes van a escalar la montaña que está aquí al lado. Y cuando lleguen a la cima, ustedes van a saber cuál es la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. Ahora bien, la montaña tenía 3.000 metros de altura, ¿ok? Una montaña bastante alta. Y antes de subir, los discípulos debían colocarse frijoles en los zapatos. A veces cuando nosotros andamos caminando por ahí, tal vez salimos a pasear, se nos mete una piedrita en el zapato y andamos ahí que en 5 minutos ya no aguantamos. Tenemos que quitarnos el zapato y sacarnos la piedra, no es así. Estos muchachos tenían que escalar una montaña con frijoles en sus zapatos, 3.000 metros. ¿Okay? Así que el otro día bien temprano los discípulos salieron para escalar la montaña. Uno de ellos comenzó a subirla alegre, con una sonrisa, y el otro desde que comenzó empezaba a quejarse, que le dolía el pie, que le dolía acá, que no aguantaba, y iba ahí quejándose y quejándose. Llegaron a mitad del camino y el primero hasta iba cantando, iba silbando, iba alegre, y el otro seguía con sus quejidos y no entendía cómo el otro andaba tan feliz y contento con los frijoles en los zapatos. Ya cuando se acercaban a la cima, el que se quejaba ya molesto con el otro porque iba cantando y silbando, le pregunta, ¿cómo tú puedes ser tan feliz? Mis pies ya están sangrando de ya tanto caminar con estos frijoles en los zapatos. Yo ni aguanto dar un paso más, ni tan siquiera se me ocurre estar sonriendo. ¿Y cómo a ti se te ocurre sonreír? ¿Cómo se te ocurre ir cantando? Bueno, le responde el otro a las preguntas que le hacía este muchacho. Mi amigo le dice, es muy fácil. Yo cociné los frijoles antes de colocarlos en el zapato. O sea, ven ustedes la diferencia, inteligencia y la sabiduría. Cuando nosotros regresamos a la historia de Noé, si vamos al libro de Génesis,
el capítulo, la historia de Noé empieza desde el capítulo 6. Pero cuando nosotros vemos más adelante en el capítulo 7, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y seguimos más adelante y vemos que entran los animales al arca. ¿Y quién más entró con Noé? ¿Solo qué? Solo sus hijos con su familia, con sus esposas. ¿Un total de cuántas personas entraron al arca? 8 personas. ¿Y a cuántos se les había predicado? A todos. ¿Cuánto tiempo duró Noé predicando a esta gente? 120 años. ¿Ustedes se imaginan 120 años predicando tal vez hasta el mismo sermón? Muchas veces. El pueblo en este tiempo podemos decir que no era sabio porque no tenía el temor de Dios en su corazón. Los ojos de Dios recorrían la tierra en busca de una persona sabia, de alguien que lo temiera, que lo amara, que lo sirviera. Y Dios se puso contento cuando se dio cuenta que había en medio de esa generación alguien que no solo era inteligente, pero era sabio, quien era Noé. Si nosotros vamos al libro de Proverbios, capítulo 9, y el versículo 10, Proverbios 9, 10. Dice, el temor de Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 120 años predicó Noé a estas personas. Quizás lo llamaban loco. Pensaba que había perdido el juicio. Lastimosamente ya quizás en los últimos días ya el sermón ya no era para las personas, era tal vez hasta para los animales. Porque ya las personas ya no entendían y no hacían caso y no querían escuchar la voz de Dios. Dice la hermana White, les voy a leer un poquito aquí lo que ella dice acerca de esto. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado, al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y orgías y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes. Pero el octavo día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos. Comenzó el estallido de los truenos y el centellear de los relámpagos. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca había presenciado el mundo cosa semejante y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente, ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo se haya condenado a la destrucción? Más adelante, dice la hermana White, la gente presenció primeramente la destrucción de las obras de sus manos, sus espléndidos edificios, sus bellos jardines y alamedas donde habían colocado sus ídolos fueron destruidos por los rayos y sus escombros fueron diseminados. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Página 87 de Patriarcas y Profetas. 120 años predicando. Una arca que tenía 137 metros de largo, 14 de altura, 24 de ancho, se aproxima a 44,000 toneladas, de 3 pisos, 8 personas. Se aproxima que tal vez habían más de 8,000 animales, o sea que cada persona te va a cuidar 1,000 animales dentro del arca. 40 días de lluvias, 150 días de agua cubriendo la tierra. Se estima que más o menos estamos hablando de un total de 1 año y 13 días en el arca. ¿Ustedes se imaginan tanto tiempo con tanto animal? Más de 1 año dentro de esa arca.
¿Se imaginan ustedes vivir así? Pero cuando nosotros vemos la historia de Noé y vemos lo que pasa, lo primero que lo asociamos es, y la palabra que a veces se nos viene es destrucción. Pero ¿será que tal vez podremos asociar el diluvio con la palabra recomenzar? Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios que posibilita la palabra recomienzo en la vida de todos aquellos que lo desean. Eso significa que nosotros podemos recomenzar en nuestro hogar, la relación con nuestros hijos, la relación con nuestros padres, tal vez los matrimonios, la relación entre hermanos, entre hermanas. La administración, si usted ya no haya que hacer, no tiene ni para qué comer, pues Dios le puede dar un nuevo comienzo. En la administración de su casa, de sus finanzas, en la manera que tratamos con nuestro prójimo, el uno al otro. El diluvio no es una historia tal vez solo de destrucción, sino que es una historia de un nuevo comienzo para los sabios, pero sí de destrucción para los que solo prefieren ser inteligentes. Leemos que en el versículo 10 de Proverbios 9, que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Hay muchas cosas que nosotros podemos llegar a conocer, a aprender, pero otra cosa es ponerlo en práctica y ser sabios con lo que nosotros conocemos. ¿Cuántos de nosotros hemos visto personas que conocen mucho, saben bastante, han estudiado tantas cosas, pero solo se quedan ahí, no son sabios? Lo vemos con muchas personas. En las redes sociales vemos muchas personas con mucha influencia. Vemos hasta políticos en nuestro alrededor que son muy inteligentes, pero no son sabios. Vemos muchas personas que saben mucho, pero a veces como que no supieran nada. Entonces, en esta mañana, mis hermanos, yo les pregunto a ¿ustedes quisieran ser sabios como Noé? Amén. Aprender a escuchar la voz del Señor. Amén. Si nosotros no tenemos el temor de Dios en nuestra vida, si no eres su amigo, si aún no recibiste al Señor como tu Salvador, pues tal vez aún eres solo inteligente. Yo soy alguien que cree que todos tenemos inteligencia. Y la mostramos de diferentes maneras, pero también debemos aprender a ser sabios. Debe haber un nuevo comienzo en nuestra vida y ese nuevo comienzo solo lo puede dar nuestro Señor. Ese nuevo comienzo no es lo que el mundo nos ofrece hoy en día. A veces el Satanás, el diablo, empieza a hablarnos y nos susurra en los oídos: tú no eres suficiente. Tú no vales la pena. No sirves quizás para nada. Pero Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Por medio de Noé, Dios pudo tener un nuevo comienzo en esta tierra para los moradores de esta tierra. Y así el Señor nos quiere dar un nuevo comienzo en nosotros si nosotros somos sabios. Dios nos da la oportunidad de recomenzar porque Él cree que tú puedes tener un nuevo comienzo. Si tú tan solo crees en Él y escuchas su voz. La muerte del Señor Jesús en la cruz es la prueba de eso. Por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz, Él nos dio la salvación. Nosotros estábamos, ¿qué? Perdidos, muertos. No teníamos esperanza, no teníamos salvación. Pero el Señor Jesús vino a esta tierra, murió por cada uno de nosotros y nosotros tenemos un nuevo comienzo. Ahora está solamente en poder aceptar ese nuevo comienzo. Había un muchacho llamado Elton que vivía en Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro. Este muchacho perdió a su padre que era parapléjico y lo perdió lastimosamente atropellado en un accidente automovilístico. Un joven que volvía ebrio, borracho, atropelló a su padre y le quitó la vida. Ahora Elton no tenía padre, así que ya no tenía alguien que rigiera su comportamiento ni que
ni que le aplicara cualquier tipo de corrección. Así que este muchacho, Elton, decidió involucrarse en drogas, en robos, pasaba toda la noche fuera de su casa. Un tiempo después su madre descubrió que tenía leucemia y también falleció. Ahora este muchacho se encontraba sin papá y sin mamá, involucrado en drogas, con muchas deudas. Un día hasta llegaron a apuntarle en la cabeza con una pistola para quitarle la vida si no hubiera sido por alguien que intervino por él y le permitieron que él siguiera con vida. En este momento de la historia nosotros vemos y decimos, bueno, este muchacho ya no tenía ningún remedio. Ya no tenía quien viniera a socorrerlo. Este muchacho, dominado por el vicio, fue enviado por la demás familia que él tenía por ahí al interior de otro lugar. Él vivía en Río de Janeiro, al interior del estado de Paraná, para que él viviera con otros familiares lejanos y no lo pudieran matar donde él estaba. Trabajó labrando campos y comenzó a asistir a la iglesia. Él sufrió mucho para recomenzar. Se rebautizó y volvió a la ciudad de Río de Janeiro. Pero al volver al lugar donde él había estado antes, entró en un colapso nervioso. Quedó fuera de sí y empezó a comportarse muy antisocialmente. No quería hablar con nadie, eran nervios en cada momento. Fue tanto que hasta lo medicaron, tanto su estrés, todo lo que le estaba pasando, su ansiedad. La familia ya no hallaba qué hacer con él, pero un día él se arrodilló y comenzó a clamar por una ayuda. Todos creían que ya estaba quedando loco, estaba delirando. Pero en realidad la oración sincera era de alguien que quería un nuevo comienzo. Así que él, después de pedir y de clamar, se levantó y ya nunca más sufrió un ataque nervioso. Nunca más tomó un remedio. Así que hoy en día Elton es una bendición para su iglesia porque él estudió teología y ahora es un pastor en el país de Brasil. Pero quiero que vayamos aquí cortamente a otra historia más, que la encontramos en 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel es una historia que todos los conocemos, hasta los niños lo conocen. 1 Samuel, capítulo 3. Versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera: el joven Samuel ministraba ¿a quién? A Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Algo que vamos a volver de regreso en un momento. Dice que la palabra de Jehová ¿qué? Escaseaba. Y dice el versículo 2: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo, versículo 3, en el templo de Jehová, donde estaba ¿qué? El arca de Dios, y antes que la lámpara de Jehová fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Vamos a parar un momento en este lugar. Dice aquí que Samuel ministraba ¿a quién? A Jehová. Interesante que aquí en el versículo 1 leemos que Samuel ministraba, o sea, él servía a Jehová en el templo. O sea, no estaba solamente ahí por estar ahí sentado, sino que servía, ministraba, ayudaba, hacía diferentes cosas. Cuando nosotros seguimos leyendo más adelante, versículo 5, ya él había respondido: heme aquí, pero lo que hace a continuación
es muy importante. Versículo 5, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Cuando nosotros regresamos un poquito, vamos a regresar un poquito al versículo 1, vemos que la palabra de Dios dice que escaseaba en aquellos días. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios hoy en día escasea? ¿Es escasa? No. O sea, yo el otro día íbamos caminando por una Target, y yo nunca había visto en Target una Biblia. Y esta vez que yo fui, pasé ahí, tenían hasta Biblia. Tenían hasta libros de estudio. O sea, imagínense ustedes que ya en una tienda tan popular puede haber una Biblia disponible para comprarla, para tenerla. La palabra de Dios hoy existe en tantos lenguajes, en tantas diferentes traducciones. Tenemos en el español tenemos diferentes versiones. Cada uno de nosotros tal vez tiene una versión preferida. La palabra de Dios no escasea. ¿Qué es lo que escasea entonces? Aquellos que estén dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Aquellos que quieran tomar la palabra de Dios y aceptar a Jesús en sus vidas. Pero cuando nosotros leemos estos versículos y vemos la historia de Samuel, si nosotros tomamos el contexto de lo que está pasando, él servía a Elí. ¿Elí era quién? El sumo sacerdote. Por ende, sus hijos eran ¿quiénes? Sacerdotes también. Pero ¿qué pasaba con Elí y sus hijos? ¿Estaban más perdidos? Eran más perdidos. ¿Y eran qué? Los sacerdotes, los líderes del pueblo. En ese entonces todavía no había ningún rey. No había un político, no había persona de referencia en el pueblo de Israel. ¿Quién era la persona de referencia? ¿Quién era el líder? Era Elí y los sacerdotes. Pero Elí y sus hijos, ¿cuál era el ejemplo que le estaban dando al pueblo? ¿Y será que hoy en día existe una situación parecida? ¿Será que hoy en día hay personas en nuestras iglesias que son líderes, pero tal vez el ejemplo que están dando no es el mejor? Puede ser, yo no lo sé, pero lo he visto y tal vez ustedes lo han visto también. Pero enfocándonos en Samuel en este momento, Samuel escucha una voz, pero piensa que es ¿quién? Que era Elí. Pero no decía el versículo 1 que Samuel ministraba a Jehová, servía en la casa de Dios, dormía prácticamente cerquita donde estaba el arca del Señor, y él no sabía que esa era la voz de Dios que lo estaba llamando. ¿Será que a veces nosotros también nos encontramos en esta misma situación como Samuel, que el Señor nos está hablando? Conocemos del Señor, tenemos el conocimiento, tenemos la inteligencia, el conocimiento del Señor, pero aún no hemos escuchado su voz, no aprendemos que es la voz de Él, sino es otra voz que estamos escuchando. ¿Será que eso nos está pasando hoy en día? ¿Será que escuchamos una voz, pero no reconocemos que es la voz de Dios? Samuel se acostó y dice el versículo 7, leamos el versículo 7 del capítulo 3, y dice, y Samuel dice, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Qué interesante que Samuel ministraba a Jehová, pero él todavía en ese momento no había conocido a Jehová. ¿Cuántos de nosotros tal vez en algún momento hemos escuchado del Señor, le conocemos, tal vez tenemos años de estar en la iglesia, pero conocemos a Jehová, conocemos a Dios, o decimos que lo conocemos? ¿Usted puede conocer a alguien sin tener una relación con ellos? ¿En verdad? ¿Verdad que no? Usted puede decir, yo conozco a fulano de tal,
pero tal vez usted ni solo lo ha visto, pero ni ha hablado con ellos. Entonces, ¿cómo usted puede decir que en verdad lo conoce a esa persona? Este era Samuel. Aunque estaba en la casa del Señor, aún no le conocía. Pero Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó, en el versículo 8, y vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, versículo 9, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla a Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10, como leíamos en la lectura de esta mañana. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Ahora sí, Samuel escuchó la voz de Dios. Con un poquito de ayuda, tal vez, pero al final Samuel reconoce que es Dios que le está llamando. Y le contesta, habla, porque tu siervo oye. De ahí ustedes pueden seguir más adelante y leer el resto de la historia de Samuel, que se convierte en un gran profeta del pueblo de Israel. En el líder espiritual, el que ya no era Elí, sino que ahora era Samuel. Este mundo hoy en día, nuestro mundo como cristianos, como adventistas del séptimo día, necesita personas como Samuel, como Noé, no como los otros que estaban alrededor de Noé, o no como Elí y sus hijos. Personas que quieran y estén interesadas en escuchar a Dios antes de hablar por ellos mismos. Personas que sean sabias, no personas que solo sean inteligentes. Que sepan escuchar su voz y atender su llamado, y escuchar y seguir su guía. El secreto del triunfo de Samuel se puede decir que se destacaba más él en escuchar que en hablar. Mis hermanos, nosotros vivimos una sociedad hoy en día y no podemos, a veces decimos, lo fácil es decir, los jóvenes tienen tanta tentación y tanto que está pasando en sus vidas, pero es que no es solo los jóvenes, sino que todos nosotros subimos de pruebas, de luchas, de tanta cosa que pasa en nuestras vidas. Y el mundo nos ofrece tantas cosas y hay diferentes voces que llegan y nos están hablando. Voces de tal vez de tratar mal a mi esposa, de tratar mal a mis hijos, de tratar mal a mis hermanos, a hermanas, tal vez de carne, también tratar mal a mis hermanos y hermanas de la iglesia, de no ser fiel, de no ser fiel con mi dinero, de derrocharlo en lo que a mí me venga en gana. Hay tanto que esta sociedad nos presenta hoy en día que sí, yo creo que yo lo reconozco y ustedes lo han reconocido, que es difícil escuchar la voz de Dios. Diferenciar cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del mundo, la voz de Satanás que tal vez está por ahí acechando nuestro oído. Yo sé que muchos de ustedes, y mi deseo es que sea así. ¿Ustedes aman a Dios? Yo sé que ustedes aman a Dios. Pero hoy es el momento de decirle a Dios, habla porque tu siervo escucha. Tal vez muchos de ustedes que están aquí hoy no saben si están en el camino correcto, no saben si van hacia donde necesitan ir, no saben cuál es el propósito de su vida en este mundo. Pero hoy es el día en que tú puedes decirle a Dios, habla que tu siervo escucha. Úsame, Señor. Úsame porque yo quiero tener un nuevo comienzo. No quiero que mi vida solo sea un diluvio y que haya destrucción. Pero que si hay un diluvio, Señor, que tú puedas permitirme recomenzar. Tener una nueva vida. Mis hermanos, para Dios no hay nada imposible. Tú puedes estar en un lodo que ya no hayas dónde salir, pero Dios te puede socorrer y Dios te puede ayudar. Dios te está hablando. Dios quiere levantar, mis hermanos,
También para los hermanos que nos están viendo por las redes sociales. Dios quiere levantar a personas en esta sociedad que no les importe la presión social, que no les importe lo que digan lo popular, lo que diga tal vez a la persona que me gusta ver en YouTube, a la persona que me gusta ver en Facebook, a quien sea. Sino quiere personas que quieran escuchar su voz, que no sean como el resto, que entre medio de todo el caos y el tumulto que encontramos hoy en día, podamos escuchar la voz de Dios. Marcar una diferencia en los que están alrededor nuestro. Va a haber personas que nos llamen locos, que piensen que hemos perdido el juicio. O como Samuel, hay otros a nuestro alrededor como Elí y sus hijos, que en vez de dar un buen ejemplo nos dan mal ejemplo. Pero Dios quiere que tú des un buen ejemplo. Dios quiere obrar en tu vida. Hoy es el día que podemos dejar de caminar sin dirección. Mi pregunta es, ¿eres igual que los demás o eres diferente? Mis hermanos, ser cristianos o ser adventistas del séptimo día, para ser más específico, no es algo para que nos digan que, qué bonito es. No es buscar ser un influencer tal vez, como hoy en día lo hay tantos. No es para que nos tachen de que sabemos tanto. Sino que ser cristiano es seguir a Cristo, seguir la voz de Dios, seguir sus enseñanzas fielmente. Mis hermanos, Dios nos está regalando un nuevo comienzo, como se lo dio a Noé, como se lo dio a Samuel. ¿Qué tan fácil hubiera sido para Samuel seguir el ejemplo de Elí y sus hijos? Que era lo que tenía enfrente, era lo que él miraba día con día. Qué fácil era ver y seguir lo que ellos hacían. Pero no, él escuchó la voz de Dios y dijo, heme aquí, tu siervo escucha. ¿Cuántos de nosotros queremos en esta mañana decirle a Dios, heme aquí, Señor, te escucho? Pon en mí tu palabra, pon en mí un nuevo comienzo. Quiero comenzar de nuevo. A veces pensamos que ya no hay un nuevo comienzo para nosotros, pero ese Satanás es el que pone eso en nuestras mentes. Y eso es lo que nos está susurrando en nuestro oído. Pero Dios te quiere dar un nuevo comienzo, no importa qué está pasando en tu vida. El Señor quiere darte un nuevo comienzo. En esta mañana, que nosotros podamos ser sabios, aceptar seguir hoy a Jesús, es una decisión que tal vez tú ya has tomado, pero quizás nunca le diste la importancia que debería tener. Fue una decisión inteligente, pero tal vez hoy es el momento de tomar esa decisión sabia y en verdad poner nuestras vidas en las manos del Señor. Yo no sé lo que usted ha venido a buscar en este lugar, en esta mañana, pero sí sé lo que nosotros encontramos, que es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos encuentra donde quiera nosotros estemos. La gracia de Dios encontró a Noé. La gracia de Dios encontró a Samuel y la gracia de Dios hoy te ha encontrado en esta mañana. La gracia de Dios está aquí y nos quiere dar un nuevo comienzo. Quiere que dejes de ser una persona común, una persona que tal vez solo es inteligente. Quiere que seas alguien sabio, porque le temes, porque le sigues, porque la gracia de Dios quiere que tú seas sabio y escuches su voz. La voz de Dios hoy nos está llamando en esta mañana. Que nosotros en esta mañana podamos poner nuestras vidas en las manos del Señor. Que Él nos pueda tomar y nos pueda dar un nuevo comienzo. Que Él nos pueda tomar de donde nosotros estemos, aún en las grandes profundidades de la oscuridad. Dios está ahí para estrecharnos su mano, para darnos su gracia, para darnos su bendición, para que tú puedas ser alguien que haga una diferencia en este mundo. Hay personas en este mundo que necesitan saber de Dios, pero solo tú lo puedes llevar, solo tú lo puedes hacer. Nadie más lo va a venir a hacer por ti. Dios nos va a dar ese nuevo comienzo y esa capacidad. Que hoy en esta mañana podamos escuchar su voz
y que nos pueda bendecir. Que Dios les bendiga en esta mañana.